5 de diciembre de 1945, Fort Lauderdale, Florida. Son las 2 de la tarde y pico. Hace un calor pegajoso de esos que te empapan la camiseta antes de salir de la sombra. Huele a queroseno y a asfalto caliente. En la pista hay 5 torpederos Avenger alineados con los motores ya encendidos. Unos bichos enormes, de ala plegable, pintados de azul marino con una estrella blanca en el fuselaje. 14 hombres. Alumnos de la Escuela de Vuelo Naval, casi todos. El encargo es sencillo: volar hacia el este, soltar unas bombas de práctica sobre un callo, girar al norte, girar al oeste, volver a casa. Un triángulo sobre el mapa. Hora y media, más o menos. A las 2:10 despegan. Y ninguno vuelve. Ni los aviones, ni los 14 hombres, ni un chaleco salvavidas, ni una mancha de aceite, ni un trozo de ala flotando. Nada. Como si alguien hubiera borrado 5 aviones del cielo con una goma de borrar. Bueno, eso es lo que te cuentan. Y suena tremendo, ¿no? Pero espera, que hay más. Porque entre las transmisiones de radio que se interceptaron esa tarde hay una frase que se ha repetido millones de veces, en documentales, en libros, en vídeos como este. Estamos entrando en aguas blancas, no vengan a buscarnos. Si le das una vuelta a esa frase, ¿qué significa aguas blancas? ¿Y por qué un piloto militar pediría que no fueran a buscarlo? ¿Qué vio? ¿Qué estaba pasando ahí arriba? Vamos a dejar esa pregunta ahí un momento, no la toques todavía, porque antes de meternos en lo que le pasó al vuelo 19, que es como lo llaman, necesitas saber dónde pasó. Y el dónde importa mucho más de lo que parece. El Triángulo de las Bermudas. Seguro que te suena, seguro que en algún momento de tu vida, a los 10 años, a los 15, en una noche de YouTube a las 3 de la mañana, alguien te contó que hay una zona del Atlántico donde desaparecen barcos y aviones sin dejar rastro. Una zona maldita, un agujero negro en mitad del océano. ¿Dónde queda exactamente? Pues mira, coge un mapa, pon un dedo en Miami, ahora pon otro en las Islas Bermudas, que están ahí arriba, en medio del Atlántico, como a 1000 kilómetros de la costa estadounidense. Y el tercero, bueno, ya no te quedan dedos, pero imagina, en Puerto Rico. Une los 3 puntos. Eso es el triángulo, o al menos la versión más repetida, porque ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. La superficie varía según quién la mida, entre 1.300.000 y 3.900.000 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, la Unión Europea entera ocupa 4.200.000. O sea, el triángulo puede ser casi tan grande como toda Europa junta. Un territorio enorme del que hablamos como si fuera un charco con algo raro en el fondo. Y dentro de ese triángulo están las Bahamas. 500.000 de habitantes, playas de postal, cruceros de esos que llevan 3.000 personas y un tobogán acuático, turistas con chanclas y mojitos. Un sitio al que la gente va de vacaciones. Millones de personas cada año. Si el triángulo fuera de verdad una trampa mortal, los folletos turísticos de Nassau tendrían un problema gordo. Eso sí, debajo de esas aguas turquesa hay un dato que cambia el tono de la conversación. La fosa de Puerto Rico, el punto más profundo del Atlántico, 8.380 metros. Para visualizarlo, esos son unos 2.800 pisos apilados hundiéndose hacia el fondo, y un buzo sin sumergible ha bajado como mucho a unos 330 metros, menos de un 4% de esa profundidad. O sea, que si algo se hunde ahí, queda fuera de nuestro alcance, completamente. No hay buzo que baje a buscarlo en la mayor parte de esa fosa. Y un Avenger, los aviones del vuelo 19, pesa casi 5 toneladas en vacío. Esos son unos 4 Seat Ibiza juntos, para que te hagas una idea. Imagínatelo cayendo al agua. El morro se hunde primero, el fuselaje se llena en segundos, las alas aguantan un momento por la bolsa de aire de dentro. Un par de minutos, quizá menos, y luego se va al fondo, girando despacio, como una hoja de otoño enorme y metálica, durante kilómetros hacia abajo. Buscar 5 aviones así en una zona del tamaño de Francia, con corrientes de fondo que arrastran todo lo que pillan, es... bueno, la expresión es una aguja en un pajar.
Pero aquí el pajar tiene 8 kilómetros de profundidad y se mueve. Ahora, un momento, párate a pensar en esto. Los pilotos del vuelo 19 no iban en un globo aerostático de 1800. Estamos hablando de 1945. Llevaban piloto automático. Llevaban baliza de emergencia, un aparato que al tocar el agua empieza a emitir una señal de socorro automática. Llevaban botes inflables, los típicos de goma amarilla que se hinchan tirando de una cuerda, chalecos salvavidas, comida de reserva. Eran pilotos de la Armada de Estados Unidos, entrenados para volar sobre el mar. Y el mar, esa tarde, estaba en calma. Al menos al principio. ¿Qué pudo salir tan mal? Porque si lo piensas fríamente, para que desaparezcan 14 personas sin dejar ni un tornillo flotando, tienen que fallar muchas cosas a la vez. El compás, la radio, la baliza, el bote, los chalecos y el sentido de la orientación de 5 pilotos al mismo tiempo. Todo a la vez, en una tarde con buen tiempo, en una zona que sobrevolaban decenas de aviones cada día. ¿O no todo? A lo mejor la respuesta es más sencilla de lo que pensamos, o más incómoda, porque a veces lo que da miedo no es el misterio, es que la explicación sea tan humana, tan vulgar, tan de andar por casa, que preferimos el misterio. Eso lo vamos a ver más adelante cuando volvamos a los 5 Avenger y a lo que de verdad pasó esa tarde. Falta un rato, pero merece la pena. Hay otra cosa que quiero que tengas en la cabeza antes de seguir. Dentro del Triángulo hay aeropuertos internacionales. Hay regatas, ferries, pesqueros, yates de millonarios, barcos de investigación oceanográfica. Es una de las zonas con más tráfico marítimo y aéreo del planeta. Cada día, cientos de vuelos cruzan ese espacio aéreo sin que pase absolutamente nada. Y resulta que ahí, justo ahí, hay un misterio que nadie puede explicar. ¿De verdad? ¿O es que alguien, en algún momento, decidió que ese trozo de mar era especial y nosotros nos lo tragamos? Porque el Triángulo de las Bermudas no ha existido siempre. No es un nombre antiguo, no sale en los mapas de los navegantes españoles ni en las cartas náuticas británicas. Alguien lo inventó. Y tiene nombre y apellidos. Un periodista en Miami que escribió una lista. Un escritor de revistas paranormales que le dibujó un borde. Un reportero de prensa local que luego se pasó a las relaciones públicas de Studebaker, sí, la marca de coches, y un día dijo, «Oye, le voy a poner nombre a esto». Y un políglota obsesionado con la Atlántida que escribió el libro que lo convirtió en leyenda mundial. 4 personas. 4. Y entre los 4, en 24 años, montaron el mito más grande del siglo XX. Uno era periodista de sucesos, otro escribía para una revista que publicaba avistamientos de hombres lobo, el tercero vendía coches, y el cuarto hablaba unas 30 lenguas pero no sabía leer un parte meteorológico. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y por qué nos lo creímos todos? Bueno, pues eso empieza con un periódico de Miami, una mañana de septiembre de 1950, y con un titular que, leído hoy, suena casi inocente. 17 de septiembre de 1950. Abre el Miami Herald por la página de sucesos y ahí está. Los misterios del mar siguen desconcertando a la gente en la era de los botones. Lo firma un tal Edward Van Winkle Jones. El titular parece sacado de una novela barata, pero el artículo no lo es. Jones enumeraba desapariciones. El vuelo 19, el carguero Sandra, los aviones británicos Star Tiger y Star Ariel. Solo eso, una lista. Nombres, fechas, cuánta gente iba a bordo. Ni una sola teoría, ni una insinuación de que aquello fuese raro. Lo que Jones quería decir era algo parecido a «Oigan, llevamos unos años perdiendo cosas en esta zona y nadie le está prestando atención». Y fíjate en el momento, 1950, la guerra de Corea acaba de empezar, la Unión Soviética ha probado su primera bomba atómica el año anterior. En Estados Unidos están construyendo los primeros ordenadores del tamaño de una habitación. El mundo parece a punto de romperse por todas partes. Y de pronto, un periodista de Miami te dice que en el Atlántico, ahí al lado, desaparecen barcos y aviones con una regularidad inquietante. En ese clima, una lista como la de Jones no necesitaba explicaciones paranormales. Ya daba bastante miedo sola.
Jones no llamó a la zona Triángulo, no le puso nombre, no dibujó ningún perímetro en ningún mapa. Era una crónica periodística normalita, de las que van en página par y se olvidan al día siguiente. Pero aquí viene lo curioso. Otros periódicos la reprodujeron, uno en Arizona, otro en Michigan. Antes de Internet, los periódicos locales compraban artículos de otras redacciones para rellenar páginas. Se llamaba syndication. Así que la lista de Jones viajó por todo el país sin que él moviera un dedo. ¿Cambió algo? No. Nadie se asustó. Nadie exigió explicaciones. El artículo pasó y la gente siguió con su vida. El germen estaba ahí, pero hacía falta alguien que lo regara. Ese alguien apareció 2 años después. Se llamaba George Sand, sin la E final, no confundir con la escritora francesa, y escribía para una revista llamada Fate. Fate merece un momento. Imagínate una revista de kiosco de los años 50, con portadas a todo color donde salen platillos volantes, fantasmas, monstruos marinos, todo a la vez. El equivalente impreso de un canal de YouTube de misterios paranormales, pero con la tipografía de la época y sin botón de "no me interesa". Fate publicaba lo que le diera la gana, y lo que le daba la gana eran historias que hicieran que el lector sintiera un escalofrío mientras desayunaba. En 1952, Sand publica un artículo sobre las desapariciones del vuelo 19, pero ya no es la lista seca de Jones. Sand escribe con suspense. Mete frases que podrían ir en una película. Las agujas del reloj se arrastraban hacia la marca en la que los bombarderos se quedarían sin combustible. El misterio yace sepultado en el abismo marino. El tipo sabía lo que hacía. No estaba informando, estaba construyendo tensión. Y aquí viene lo gordo. Sand fue el primero en coger un mapa, un lápiz y trazar 3 líneas. Florida, Bermudas, Puerto Rico. Un triángulo. No le puso nombre, pero le puso forma. Y eso es mucho. Porque una lista de desapariciones es abstracta, puedes olvidarla. Un triángulo en un mapa es visual, es concreto, es algo que puedes señalar con el dedo. A partir de Sand, el misterio ya tenía geometría, le faltaba el nombre. 12 años. 12 años pasaron entre el artículo de Sand y el momento en que alguien dijo Triángulo de las Bermudas por primera vez. 1964. Vincent Gaddis publica un artículo en la revista Argosy con un título que ya suena a película de serie B, El mortífero Triángulo de las Bermudas. Y desde ese día el triángulo tiene marca. ¿Quién era Gaddis? Esto es lo bueno. No era oceanógrafo, no era piloto, no era meteorólogo. Era reportero de prensa local en Indiana. Luego trabajó en el Departamento de Relaciones Públicas de Studebaker, la marca de coches, sí, la que quebró en 1966. Y en sus ratos libres, digamos que coleccionaba rarezas. Su otro gran tema de investigación era la combustión espontánea humana. Gente que, según él, ardía de dentro hacia afuera sin motivo aparente. Ese era su perfil. En el artículo de Argosy, Gaddis ya no hablaba de media docena de desapariciones, hablaba de centenares de barcos y aviones tragados por el triángulo. Y la historia ya no empezaba en 1945, empezaba con Cristóbal Colón. 5 siglos de misterio. Gaddis había cogido la lista de Jones, la geometría de Sand y había multiplicado la escala por 100, sin aportar un solo dato nuevo, solo subiendo el volumen. Argosy, por cierto, era una revista de aventuras masculinas, entre relatos de caza en África y anuncios de loción para después del afeitado. Su público no quería pruebas, quería emociones fuertes, pero el triángulo seguía siendo cosa de revistas de kiosco, un entretenimiento menor. Lo que lo convirtió en un fenómeno mundial fue un libro, y un hombre con un apellido que quizá te suene, Charles Berlitz, el nieto de Maximilian Berlitz, el fundador de las academias de idiomas que llevan su nombre. Charles hablaba unas 30 lenguas, según distintas fuentes. 30. Había servido 13 años en el ejército de Estados Unidos y tenía una obsesión: la Atlántida. Estaba convencido de que el continente perdido de Platón existía de verdad y de que las pruebas estaban en algún lugar del Atlántico. En 1974 publicó El Triángulo de las Bermudas.
Según las estimaciones más altas, vendió hasta 20 millones de ejemplares en unas 30 lenguas. 20 millones. Para ponerlo en contexto, Don Quijote en 400 años ha vendido unos 500 millones. El libro de Berlitz vendió 20 millones en una década. Un libro que estaba lleno de datos inventados, fechas cambiadas, barcos que no existieron, tormentas borradas de la historia y una teoría de fondo que conectaba las desapariciones con la Atlántida y con fuerzas electromagnéticas desconocidas. ¿Cómo sabemos que estaba lleno de errores? Porque un año después, en 1975, un piloto aficionado y bibliotecario de la Universidad de Arizona, llamado Larry Kashey, se fue a los archivos, periódicos originales, informes de la Armada, registros meteorológicos, partes de las aseguradoras, y fue desmontando los casos uno por uno. Publicó su propio libro, El misterio del Triángulo de las Bermudas, resuelto, con documentos, con fuentes. ¿Cuántos ejemplares vendió Kashey? No hay cifras oficiales, pero las estimaciones dicen que unos pocos miles frente a 20 millones. Y ahí hay una pregunta que pesa más que cualquier barco hundido. ¿Por qué? ¿Qué tiene una mentira bien contada que la verdad documentada no puede competir con ella? ¿Es que preferimos el misterio? ¿O es que Berlitz era mejor escritor que Kashey y eso basta? Esa pregunta la dejamos flotando. Volveremos a ella cuando ya tengamos todas las piezas. Y mira, una cosa que a veces se olvida, esta historia no se quedó en el mundo anglosajón. El mito viajó a España, a Latinoamérica, y en cada salto alguien le añadía una capa. Pero eso lo vemos al final, cuando hablemos de por qué el triángulo se convirtió en lo que se convirtió. 24 años, 4 eslabones. Cada uno añadió lo que el anterior no tenía. Hechos, emoción, marca, escala. Y ninguno se detuvo a comprobar lo que escribía el de antes. Bueno, supongamos que el mito se construyó así, ladrillo a ladrillo. Vale, pero hay algo que no cuadra. Las desapariciones de las que hablaba Jones eran reales. Los barcos se hundieron, los aviones se perdieron, y mucho antes de 1950, los marineros ya le tenían un miedo particular a esas aguas. Un miedo que no necesitaba nombre ni triángulo, porque ya tenía otro: el mar de los Sargazos. Octubre de 1492. Llevas 3 semanas en alta mar, metido en una carabela de 23 metros, el largo de un autobús urbano, con 40 hombres que no se han bañado desde que salieron de Palos. El agua potable empieza a saber rara, y una mañana te asomas por la borda y el mar ha cambiado de color. Ya no es azul oscuro, es verde, parduzco, y hay algo flotando por todas partes, masas de alga espesa, apretada, como praderas arrancadas del fondo. Las carabelas avanzan cada vez más despacio. Algunos marineros juran que han visto el fondo, que hay un bajío, que van a encallar. Otros dicen que las algas van a atrapar el barco como una telaraña. Los marineros castellanos y andaluces exigen dar la vuelta. Colón se niega. Eso que acaban de cruzar es el mar de los Sargazos. Y aquí empieza todo, mucho antes de que nadie le pusiera nombre al triángulo. El mar de los Sargazos es un bicho raro. Es el único mar del mundo que no tiene costas. Ninguna. Cero. Sus fronteras son corrientes. La del Golfo por el oeste, la de las Antillas por el sur, la de Canarias por el este. En un mapa parece un remolino enorme girando en sentido horario, y dentro de ese remolino el agua se queda quieta, demasiado quieta. Está en lo que los navegantes llamaban las latitudes de los caballos, 30 grados norte. Poca nube, poco viento, poca lluvia. Para un barco de vela, caer aquí era una trampa. Sin viento no avanzas, y si no avanzas, se acaba el agua dulce, se acaba la comida, y entonces alguien tiene que decidir qué pesa demasiado. Los primeros que iban por la borda eran los caballos, de ahí el nombre. Los marineros que sobrevivían contaban después que veían a los caballos nadando en la niebla, de noche, durante días, y el remolino acumula. Todo lo que arrastran las corrientes del Atlántico acaba aquí: troncos, basura, algas, restos de naufragios. Según el relato que ha llegado hasta nosotros,
Colón encontró flotando los restos de un barco que nadie supo identificar. Hoy, el Mar de los Sargazos tiene el mismo problema, pero con plástico. Sobre las algas se montó una mitología propia. Barcos envueltos de proa a popa, con tripulaciones enteras muertas de hambre junto al timón. En el centro del mar, decían que había islas formadas por naves muertas apiladas unas sobre otras durante siglos. Y la mejor, algunos creían que entre esos barcos había galeras de la Atlántida. ¿La Atlántida? Sí, aquí entra Platón. En el Timeo escribió que donde se hundió el continente perdido quedó una mancha de lodo y algas que hacía la zona imposible de navegar. Cuando Colón llegó al Mar de los Sargazos y encontró exactamente eso, algas, agua turbia, sensación de trampa, alguien conectó los puntos. Es el lugar de la Atlántida. Y esa conexión viajó de siglo en siglo hasta llegar a Berlitz, que en 1974 la metió en su libro como si fuera un dato. Fíjate en la cadena. Una frase de Platón del siglo IV a.C., flecha un susto de Colón en 1492, flecha un bestseller en 1974. 2400 años de teléfono escacharrado. Y hablando de Colón, en su diario de a bordo hay 3 anotaciones que los defensores del misterio citan constantemente. Primera, el compás se desvió 6 grados. Segunda, la tripulación vio unas luces extrañas sobre el agua. Tercera, una columna de fuego cayó al mar. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Un compás que falla, luces inexplicables, fuego cayendo del cielo. Pero hay un problema que casi nadie menciona. El diario original de Colón no existe. Lo que tenemos es una copia que hizo Fray Bartolomé de las Casas, décadas después del viaje. Las Casas no era un copista neutral, tenía un objetivo: retratar a Colón como un héroe providencial, un hombre elegido por Dios. En su versión, eliminó o suavizó las escenas de motín de la tripulación, añadió interpretaciones religiosas, y sobre las luces y la columna de fuego, bueno, no está claro si Colón vio eso de verdad o si Las Casas le puso un poco de épica al relato. La desviación del compás, por cierto, tiene una explicación que ya se conocía en el siglo XV, la declinación magnética. El norte magnético y el norte geográfico no coinciden y la diferencia varía según dónde estés. 6 grados en esa zona del Atlántico es normal. Colón probablemente lo sabía, o al menos su piloto lo sabía. ¿Y las luces? Podría ser bioluminiscencia. Los sargazos están llenos de microorganismos que brillan cuando el agua se agita. De noche, desde un barco, eso puede parecer cualquier cosa. ¿Hasta qué punto es fiable un diario que no es el diario original, copiado por un fraile con agenda propia sobre fenómenos que tienen explicaciones conocidas? Esa es la pregunta, y nadie la hace, porque la versión con luces misteriosas y columnas de fuego queda mucho mejor en un documental. El Mar de los Sargazos es lo que estaba ahí antes del Triángulo, el miedo de verdad, el que sentían los marineros españoles del siglo XV, el que sentían los capitanes de veleros mercantes en el 18, el que seguían sintiendo los navegantes solitarios en el 20. Un mar que parece una trampa, y a veces lo es, no por magia, sino por física. Sin viento, sin corriente, con 8 kilómetros de agua debajo y un remolino alrededor que no te deja salir. Pero, ¿se convirtió esa zona en algo mortífero de verdad cuando llegaron el vapor y la radio? Porque un barco de vapor no depende del viento, y un barco con radio puede pedir socorro. Así que, en teoría, el Mar de los Sargazos dejó de ser peligroso hace más de un siglo. En teoría. Vamos a ver qué dicen los archivos sobre los barcos que se perdieron ahí. Oye, antes de seguir, si has llegado hasta aquí es que esto te está gustando. Y si te está gustando, dale al botón de me gusta, que eso le dice a YouTube que este video merece la pena y así se lo muestra a más gente. Y si todavía no estás suscrito al canal, ya sabes. Ahora, una pregunta. Acabamos de ver que el diario de Colón no es realmente el diario de Colón, sino una copia hecha por un fraile décadas después. ¿Cuántas cosas que damos por ciertas creéis que vienen de una fuente así? Alguien que copió, resumió o reescribió lo original y nosotros nos lo tragamos como si fuera de primera mano. Dejadlo en los comentarios que me interesa.
Bueno, seguimos. Vamos con los barcos. Larry Kusche no tenía pinta de tipo que fuera a desmontar nada. Piloto aficionado, bibliotecario en la Universidad de Arizona, un señor que trabajaba rodeado de estanterías y ficheros de cartón. Pero Kusche hizo algo que ni Jones, ni Sand, ni Gaddis, ni Berlitz habían hecho: abrir los periódicos de la fecha de cada tragedia, los informes oficiales, los registros de buques, los partes meteorológicos. Nada secreto, nada clasificado. Todo estaba ahí, en archivos públicos, esperando a que alguien se molestara en mirarlo. Y lo que encontró fue, digamos, incómodo para los fans del misterio. Vamos caso por caso. 1880, el Atalanta, un buque escuela británico que zarpa de las Bermudas rumbo a Falmouth, en el suroeste de Inglaterra, con unas 280 personas a bordo, la mayoría cadetes, chavales jóvenes en su primera travesía larga. La última también. El barco desaparece, no llega a Falmouth, no se encuentran restos. Y durante 3 meses, el Times de Londres publica artículos sobre el tema, uno detrás de otro. Se convierte en una obsesión nacional. Hubo un momento que pone los pelos de punta. Un barco llamado Atalanta entró en un puerto británico y los familiares de los cadetes corrieron al muelle, llorando, gritando. Era otro barco, mismo nombre, distinto buque. Ahora, lo que Berlitz no contaba. De las 280 personas a bordo, solo 11 eran marinos con experiencia. El resto, cadetes que tenían miedo de subir a los mástiles. 11 marineros de verdad para manejar un buque entero en el Atlántico en invierno. El propio capitán había dicho antes de zarpar algo así como: un poco más de carga y volcamos al primer balanceo. El barco iba hasta arriba, y en la ruta hacia Falmouth, el Atlántico sufrió temporales fuertes esa primavera. Se hundieron al menos otros 3 buques británicos en las mismas semanas. 3. Pero de esos nadie se acuerda, porque no tenían 280 cadetes a bordo y no salieron en el Times durante 3 meses. Un detalle que suele faltar: de las 3.000 millas que separaban las Bermudas de Falmouth, solo unas 500 pasaban por el Triángulo. ¿Dónde se hundió el Atalanta? Nadie lo sabe. Pudo ser en cualquier punto del trayecto. Adjudicárselo al Triángulo es como decir que alguien desapareció en la autopista Madrid-Barcelona, cuando lo último que se supo es que salió de Madrid. 1918. El USS Cyclops. Este es el gordo. 306 personas, 10.000 toneladas de mineral de manganeso en la bodega. Y aquí es donde la cosa empieza a oler raro, pero no a misterio, a negligencia. El Cyclops estaba diseñado para transportar carbón. El manganeso es mucho más denso, ocupa menos espacio pero pesa más. La capacidad de carga del barco era de 8.000 toneladas, llevaba 10.000. Uno de los 2 motores estaba averiado. Las escotillas de cubierta no cerraban bien, y al capitán le habían abierto una investigación previa por conducta irregular. Desapareció en marzo de 1918, en plena Primera Guerra Mundial. La primera teoría fue un submarino alemán. Años después, cuando se abrieron los archivos de la Kriegsmarine, resultó que no había ningún submarino alemán operando en esa zona en esas fechas. Teoría descartada. ¿Qué había? Un huracán. El 10 de marzo, cuando el Cyclops debía acercarse a Norfolk, cayó una tormenta con vientos de 65 a 95 kilómetros por hora. Duró un día entero, pero mereció solo una nota breve en el periódico local. Esas tormentas eran habituales en la costa este en marzo. Para cuando empezaron a investigar la desaparición del Cyclops semanas después, nadie se acordaba del temporal. Y hay un dato que parece de broma. En 1968, unos buzos encontraron cerca de Norfolk un pecio que se parecía mucho al Cyclops. Tamaño similar, estructura similar. Pero los buzos estaban buscando un submarino perdido, no un carguero. Anotaron el hallazgo, lo archivaron y siguieron a lo suyo. Nadie volvió a comprobarlo. 1921. El Carroll A. Deering. Este caso tiene buena pinta para un guión de terror.
Una goleta de 5 mástiles encontrada varada en la costa de Carolina del Norte, sin tripulación. En la cocina, la comida servida. 2 gatos paseándose por cubierta. Todos los botes salvavidas desaparecidos. Berlitz escribió que la tripulación era experimentadísima, que el barco había capeado 3 tormentas, que todo estaba en perfecto orden. El farero de la zona recordaba otra cosa. La víspera, alguien había gritado desde la goleta: «¡Se nos han soltado las anclas! ¡Nos arrastra la corriente! ¡Pedimos socorro!». La tripulación vio que el barco estaba perdido, se montó en los botes y se fue. Murieron en el temporal. La goleta, sin nadie al timón, siguió a la deriva hasta varar sola. Los gatos no tenían a dónde ir. No es un misterio. Es una tragedia normalita que Berlitz convirtió en cuento de fantasmas quitándole el contexto, como siempre. Y luego está el Rosalie. Supuestamente, un barco fantasma hallado junto a Nassau con las velas izadas, la carga intacta, sin tripulación y con un canario medio muerto en una jaula. Suena estupendo. Hay un problema. El Rosalie no existió. Gaddi se lo inventó entero. Quizá confundió el nombre con el Rosia, un buque que sí existió y que simplemente varó. Su tripulación llegó a la costa en botes sana y salva. La primera víctima oficial del Triángulo de las Bermudas es un barco que nunca fue. ¿Ves el patrón? Cushé no descubrió una conspiración, no encontró documentos secretos. Lo único que hizo fue leer lo que ya estaba escrito y ponerlo junto. Un barco sobrecargado con cadetes novatos, un carguero con un motor roto en un huracán, una goleta abandonada por su propia tripulación, un barco inventado. El misterio no estaba en el mar, estaba en lo que los autores decidían no contarte. Bueno, los barcos más o menos aclarados, ahora los aviones. Y ahí la cosa cambia, porque un avión que desaparece deja todavía menos rastro que un barco. Y las explicaciones se vuelven un poco más complicadas. Con los barcos al menos te queda algo. Un pecio en el fondo, una tabla flotando, manchas de aceite, algo. Con los aviones, casi nunca. Un avión que cae al mar se hunde en minutos, se lo lleva la corriente y no vuelves a verlo. Así que cuando desaparece un avión sobre el océano, lo que te queda es la última transmisión de radio. Y a partir de ahí, silencio. Y el silencio, claro, es el mejor amigo de la conspiración. Mismo método que con los barcos. Informes oficiales, periódicos de la fecha, registros de vuelo. Vamos, 30 de enero de 1948. Un avión de pasajeros británico, el Star Tiger, vuela de Londres a La Habana. Lleva 25 pasajeros y 6 tripulantes. La última escala para repostar es en las Azores y desde ahí le queda un tramo largo sobre el Atlántico hasta las Bermudas. Debería aterrizar a las 4 de la madrugada. El comandante contacta con la Torre de las Bermudas. Dice algo como, quizá llegue con un par de horas de retraso. Nada alarmante. Y después de eso, nada más. Ahora viene la parte buena. En el informe oficial del Ministerio de Aviación Civil británico hay una frase que quienes creen en la anomalía han citado millones de veces. Sobre la persona y la máquina pudo actuar alguna causa externa. ¿Lo ves? Causa externa. Suena a ovnis. Suena a fuerza misteriosa. Suena a lo que tú quieras que suene. Pero si lees el informe entero, y Cushé lo leyó, causa externa se refiere a factores meteorológicos. Ese día soplaba un viento frontal fuerte sobre el Atlántico. El avión estaba en buen estado. La hipótesis del ministerio, el viento lo desvió de la ruta y el combustible no dio para llegar. No es glamuroso, no sirve para un documental de Netflix, pero cuadra con la meteorología de esa noche, mismo año, diciembre de 1948. Un DC-3, un Dakota, sale de Puerto Rico rumbo a Miami. 27 pasajeros, 3 tripulantes. Y aquí la cadena de errores empieza antes del despegue. Las baterías del radiotransmisor estaban averiadas. Lo sabían antes de salir. La radio funcionaba a ratos, a veces sí, a veces no. Combustible, para 7 horas de vuelo. El trayecto a Miami duraba 6, 1 hora de margen. ¿Suena bien, no? Pues no, porque al piloto le dieron un pronóstico meteorológico equivocado. Le dijeron que el viento soplaba del sur, soplaba del norte.
¿Y qué pasa cuando vuelas de noche sobre el mar y el viento va en la dirección contraria a la que crees? Que te desvías. 100 kilómetros, 200, sin darte cuenta porque debajo de ti no hay carreteras, ni ciudades, ni puntos de referencia, solo agua negra. Y la radio no funciona, y el combustible se acaba. Ahí tienes la imagen completa, sin mística, un avión empujado fuera de ruta por un viento que nadie predijo, con una radio que falla, que se queda sin combustible y ameriza de noche en el Atlántico. Los de C-3 no estaban diseñados para eso. Fin. ¿Es triste? Mucho. ¿Es un misterio? No. 1963. 2 Stratotankers, aviones cisterna militares enormes, de los que repostan a otros aviones en vuelo, desaparecen sobre el Atlántico. Días después, encuentran restos flotando en 2 puntos separados por 300 kilómetros. 300. Y alguien dice, los restos de los aviones están a 300 kilómetros de distancia entre sí. ¿Teletransporte? La realidad es más tonta. El segundo montón de restos no era un avión. Era basura del mar de los sargazos. Algas, troncos, una boya vieja, plástico. Ni una sola pieza de aeronave. Cuando los equipos de rescate volvieron al primer montón y miraron con más cuidado, había demasiadas alas, demasiados motores, demasiados asientos. Los 2 aviones estaban ahí, juntos, habían chocado en el aire. Los propios equipos de rescate corrigieron el error al día siguiente. Publicaron un informe diciendo, colisión en vuelo, 2 aeronaves, un solo punto de impacto. Pero ya era tarde. La versión del teletransporte ya estaba en la calle, y una vez que suelta una idea así, no la recoges. Y luego está el Star Ariel, 1949, otro avión británico del mismo modelo que el Star Tiger, vuelo entre las Bermudas y Jamaica, buen tiempo, tripulación experimentada, avión en buen estado según los registros de mantenimiento, desaparece, sin señal de socorro, sin restos, sin explicación. Este caso es el único de la lista que me deja con la boca abierta, la verdad, porque no hay huracán, no hay radio rota, no hay pronóstico equivocado. El Ministerio Británico investigó y la conclusión fue, no sabemos qué pasó. Pero fíjate en lo que hicieron después. No montaron una expedición para buscar fuerzas misteriosas en el Triángulo. Retiraron el modelo del servicio civil. Todos los aviones de ese tipo, fuera. La conclusión no fue, hay algo raro en esa zona del mar. La conclusión fue, hay algo raro en estos aviones. Y acertaron. Probablemente, el modelo tenía problemas estructurales conocidos que se habían ido parcheando durante años. Lo llamaron Enigma en el informe, pero fue una decisión de ingeniería, no de misterio. Y a estas alturas del video llevamos ya un buen rato desmontando casos. Barcos, aviones, uno detrás de otro. Sobrecarga, motores rotos, viento equivocado, radios averiadas, basura confundida con restos. Y puede que estés pensando, vale, todo tiene explicación. Entonces, ¿qué pasa con el vuelo 19? ¿El de los 14 pilotos? ¿El de las aguas blancas? Eso viene ahora. La desaparición que abrió este video. La que lleva 80 años sin respuesta oficial, o mejor dicho, la que tiene una respuesta que a nadie le gusta. Volvemos al 5 de diciembre de 1945, a Fort Lauderdale, a los 5 Avenger, a los 14 hombres que despegaron a las 2:10 de la tarde y no volvieron. Esto lo prometimos en el primer minuto del video. Aquí está, pero ahora con todo lo que se calla. Primer dato que nunca te cuentan. Era un vuelo de instrucción, no una misión de combate, no un vuelo secreto, no una operación especial, una práctica. El vuelo 19 era una de las varias prácticas programadas ese día en la base. 19 era la designación del grupo, no un número de secuencia. Segundo, de los 14 hombres, solo el teniente Charles Taylor tenía experiencia de combate. El resto eran alumnos, pilotos en curso de reciclaje, chavales con pocas horas de vuelo sobre el mar. Taylor era el instructor, el único que, en teoría, sabía lo que hacía. Tercero,
El compás se averió solo en el avión de Taylor. Los otros 4 compases funcionaban. 5 aviones volando en formación y el único con la brújula rota era el del líder. Y cuarto, esto no lo ponen en los documentales. Taylor llegó 15 minutos tarde al despegue y antes de subirse al avión pidió que lo excluyeran del vuelo. No quería ir, no dio motivos claros, se lo denegaron. Así que subió, despegó y se llevó a 13 personas con él. ¿Qué pasó en el aire? Hay transcripciones de radio, parciales, con interferencias, pero suficientes para armar la secuencia. Taylor se desorientó, confundió las Bahamas, que estaban debajo de él, con unos islotes de la costa occidental de Florida. Es decir, confundió el este con el oeste. Creía estar sobre el Golfo de México cuando estaba sobre el Atlántico. En algún momento estaba convencido de que si seguía volando hacia el este, llegaría a Florida. Pero estaba yendo hacia el este ya, lo que significaba que se adentraba cada vez más en el océano abierto. Uno de los alumnos se dio cuenta. Por radio le dijo algo así como: «Pero qué este ni qué nada. Si hubiéramos ido al oeste hace rato que estaríamos en casa». Tenía razón, y tenía el compás funcionando, pero Taylor no se dio el mando, se negó. También se negó a cambiar de frecuencia de radio, aunque había interferencias de una emisora cubana que hacían la comunicación casi imposible. Le dijeron que cambiara. No quiso. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Puede que estuviera demasiado estresado para pensar con claridad. Puede que el orgullo le impidiera reconocer que estaba perdido. Puede que el protocolo militar de la época hiciera muy difícil que un alumno cuestionara a su instructor en el aire. Y ahí está la decisión final, la que selló todo. Taylor ordenó seguir recto. Recto hasta encontrar tierra o hasta que se acabara el combustible. Los 5 aviones obedecieron, ninguno giró. A las 7:04 de la tarde, la última transmisión captada. Después, silencio. Y ahora 2 datos que lo cambian todo. Entre 1942 y 1945, en la base de Fort Lauderdale, murieron 95 aviadores en accidentes de instrucción. 95, en 3 años. Los Avenger eran difíciles de pilotar. El mar de Florida es traicionero. Los alumnos tenían pocas horas. El vuelo 19 fue una tragedia más en una base donde las tragedias eran habituales. En 1991, unos buzos encontraron en el fondo del mar, cerca de Fort Lauderdale, 5 Avenger. 5. Juntos. Titular en la prensa: el vuelo 19 ha sido hallado. Compararon los números de matrícula grabados en los fuselajes. No coincidían. Eran otros 5 Avenger. Otros 5 aviones del mismo modelo que se habían estrellado en la misma zona. Nadie los estaba buscando. Nadie sabía que estaban ahí. O sea, había tantos Avenger hundidos en esas aguas que encontraste los equivocados. ¿Y el avión de rescate? Porque también desapareció un avión de rescate esa noche, ¿no? ¿El Mariner que salió a buscar al vuelo 19? Sí, desapareció, pero no misteriosamente, explotó en el aire. Pilotos de otros aviones de búsqueda que volaban en la zona vieron el fogonazo. Los propios pilotos de la Armada llamaban a los Mariner barriles de gasolina volantes por su tendencia a acumular vapores de combustible en el fuselaje. Bastaba una chispa. No era la primera vez que le pasaba a un Mariner y no fue la última. Después vino la investigación. La Comisión Naval declaró culpable a Taylor. Error de orientación del instructor. Pérdida de los 5 aviones como consecuencia directa. Caso cerrado. Pero la madre de Taylor no aceptó. Exigió una revisión. Escribió cartas, presionó y el mando, al final, aceptó. Retiraron la conclusión. La causa oficial de la pérdida del vuelo 19 es, a día de hoy, no determinada. Y eso me parece lo más raro de todo. No las luces, no las aguas blancas, no el triángulo. Esto, ¿por qué la Armada de Estados Unidos prefirió dejar el caso oficialmente sin resolver en vez de dejar por escrito que un piloto se equivocó? A lo mejor la respuesta es esa. A lo mejor el misterio del vuelo 19 no lo crearon los fans de lo paranormal. Lo creó la propia Armada, por accidente, al negarse a poner la verdad por escrito. Y la frase de las aguas blancas, ¿te acuerdas? La que abrió el vídeo. Estamos entrando en aguas blancas, no vengan a buscarnos. Esa frase no aparece en ninguna transcripción oficial. Nadie ha encontrado la grabación.
Nadie sabe quién la dijo ni cuándo. Probablemente es otro invento, o una distorsión de otra transmisión que se fue deformando de libro en libro, de documental en documental, hasta convertirse en la frase más famosa del misterio, el gancho del mito. Y resulta que el gancho tampoco era real. Vale, si todo tiene explicación, barcos, aviones, incluso el vuelo 19, ¿por qué el triángulo sigue ahí? ¿Por qué la gente sigue buscando una anomalía donde la ciencia dice que no hay ninguna? Bueno, hay quien dice que sí la hay, y uno de ellos la vivió en primera persona. Vale, hagamos una cosa. Pongámonos serios un momento. Olvidemos a Berlitz, olvidemos a Gaddis, olvidemos los libros de kiosco. Supongamos que hay algo raro de verdad en esa zona del Atlántico, algo físico, algo que la ciencia pueda medir. ¿Qué candidatos tenemos? Unos cuantos, y todos tienen el mismo problema: burbujas de metano. La idea es esta: en el fondo del mar hay depósitos de gas. Si se libera una burbuja grande de golpe, el agua pierde densidad, se vuelve espuma, básicamente, y un barco que estuviera encima se hundiría de golpe, porque el agua ya no lo sostiene. ¿Suena bien? ¿Funciona? Problema 1. Para hundir un barco, la burbuja tendría que ser del tamaño del propio barco. Nadie ha registrado burbujas de esa escala. Se han visto pequeñas, sí, en el Mar del Norte, donde hay yacimientos de gas enormes. Problema 2. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, en la zona del Triángulo no hay yacimientos significativos de gas. No hay nada que burbujee. La teoría es elegante, pero no tiene dónde apoyarse. Olas asesinas. Estas sí existen. Olas de 30 metros que surgen de la nada, duran unos minutos y desaparecen. 30 metros es la altura de un edificio de 10 pisos. Se han documentado con satélites y con boyas. El problema: en 200 años hay unas pocas decenas de casos confirmados en todo el planeta. En todo el planeta. Si las olas asesinas azotaran el Triángulo con alguna regularidad, tendríamos cientos de testimonios de cruceros y pesqueros. No los hay. Aquí un capitán de la Guardia Costera diría: mira, las olas asesinas existen, pero si cada vez que se hunde un barco decimos que fue una ola asesina, entonces la mitad de los accidentes de tráfico los causó un meteorito. Más o menos esa es la lógica. Nubes hexagonales. Hace unos años se publicó un estudio que hablaba de formaciones nubosas hexagonales sobre el Triángulo que podían generar bombas de aire. Rachas de viento descendente capaces de levantar olas de 40 metros. Los periodistas se volvieron locos. Resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas. Los propios científicos tuvieron que salir a decir: oigan, el fenómeno existe, pero pasa en todas partes. En el Mar del Norte, en el Pacífico, en cualquier sitio con nubes. No es exclusivo del Triángulo. Y hablando de compases que se vuelven locos, ¿hay una anomalía magnética en el Triángulo? La respuesta corta: no. La anomalía magnética real, la gorda, la que interfiere con satélites y hasta con transbordadores espaciales, está frente a las costas de Brasil. Se llama la anomalía del Atlántico Sur. Queda a miles de kilómetros del Triángulo. El compás de Taylor se averió, sí, pero eso le pasa a los compases de vez en cuando, con triángulo o sin él. ¿Y entonces por qué no se encuentran restos de los aviones y barcos hundidos? Eso sí tiene respuesta, y es aburrida. La corriente del Golfo pasa justo por debajo del Triángulo, 90 kilómetros de ancho, velocidad de hasta 8 kilómetros por hora. Un trozo de fuselaje que caiga al agua puede estar a cientos de kilómetros de distancia en un solo día. La corriente se lo lleva. No necesitas fuerzas misteriosas para explicar por qué no encuentras nada. Necesitas un río subacuático del tamaño de una autopista. Pero hay un caso que no encaja tan fácil, y me gusta porque es incómodo para los dos bandos. 4 de diciembre de 1970. Bruce Gernon, piloto privado, vuela desde las Bahamas hacia Miami con su padre y un socio. Cielo despejado al despegar. A mitad de camino, una nube empieza a crecer delante del avión. Gernon intenta rodearla. No puede. La nube lo rodea a él. Entra en lo que describe como un túnel dentro de la tormenta, de 1,5 kilómetros de ancho aproximadamente, con las paredes girando. Dentro del túnel, ni lluvia, ni turbulencia, ni viento. Solo una niebla gris verdosa.
y la brújula girando al revés. Media hora así. Cuando sale, está junto a Miami. Mira el reloj. 47 minutos de vuelo total. El trayecto normal son 90. El indicador de combustible confirmaba que el motor había funcionado solo 47 minutos, pero el avión había recorrido una distancia que normalmente requería 90. ¿Cómo? Ese día había 84 manchas solares activas. El viento solar soplaba a 700 kilómetros por segundo, que es una barbaridad. Lo normal son 400. Había una perturbación fuerte de la magnetosfera. Eso explica que los instrumentos se volvieran locos. Lo que no explica es la diferencia de tiempo. 47 minutos en vez de 90. ¿Viento de cola extremo? Posible, pero nadie lo ha confirmado. Jernon, por su parte, escribió un libro sobre lo que él llama la niebla eléctrica. Se convirtió en invitado habitual de programas de televisión. Teletransporte o tormenta anómala. Las dos opciones suenan ridículas, cada una a su manera. Y eso es lo que hace el caso interesante, que no le sirve ni al escéptico ni al creyente. Y aquí va un dato contradictorio. En los años 70, las azafatas de los vuelos comerciales que cruzaban el triángulo anunciaban a los pasajeros cuándo el avión entraba en la zona. Señoras y señores, estamos sobrevolando el Triángulo de las Bermudas. Como si fuera una atracción turística, un escalofrío incluido en el precio del billete. Mientras tanto, en Londres, la aseguradora Lloyds, que lleva asegurando barcos desde 1688, no cobraba prima extra a los buques que cruzaban el triángulo. Cero. Ningún recargo. Lloyds asegura barcos que navegan por zonas de piratería, por zonas de guerra, por el Ártico. Si hubiera un riesgo real en el triángulo, Lloyds lo sabría y cobraría por ello. ¿A quién creer? ¿A la azafata o a la aseguradora? Entonces queda la pregunta. Si las teorías científicas no se sostienen, si cada caso tiene su explicación, si Lloyds no cobra ni un céntimo extra, si la NOAA dice oficialmente que no hay ninguna anomalía, ¿por qué seguimos hablando del triángulo? ¿Por qué sigue siendo un misterio? Si está resuelto, a lo mejor la pregunta no es ¿qué pasa en ese trozo de mar?, sino ¿por qué necesitamos que pase algo? Un divulgador científico australiano llamado Carl Kruszelnicki se hizo una pregunta que nadie se había molestado en hacer. Una pregunta tonta, casi. Se puso a contar. ¿Cuántos barcos y aviones desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas en 100 años? Fue a los registros, a las bases de datos marítimas, a los informes oficiales y contó. Resultado, unos 50 barcos y 20 aviones. 70 desapariciones en un siglo. La cifra de 135 que aparece en libros y documentales no está respaldada por ningún documento oficial. Nadie sabe de dónde sale. Bueno, sí, de repetir un número que alguien se inventó hasta que pareció real. ¿Y 70 desapariciones en 100 años es mucho? Depende del contexto. Cientos de miles de barcos y aviones cruzan esa zona cada año. 70 desapariciones en un siglo, en esa escala de tráfico es lo normal, es lo que esperas. La NOAA, la Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, lo dice oficialmente. No hay ninguna anomalía estadística. El Triángulo de las Bermudas no figura entre las 10 zonas más peligrosas del océano, ni siquiera entre las 20. El misterio, numéricamente, no existe. ¿Y entonces? ¿Por qué nos lo creímos? 1950. El mundo acaba de salir de la segunda guerra más grande de la historia. La bomba atómica existe. La guerra de Corea acaba de empezar. La gente vive con la sensación de que todo puede desaparecer en cualquier momento. Una ciudad, un país, la civilización entera. Y en ese clima, un periodista de Miami escribe que cerca de la costa, ahí al lado, desaparecen barcos y aviones. No hace falta que diga zona maldita. El miedo ya está en el ambiente. Solo necesita un lugar donde aterrizar. Años 60. Los hippies, la expansión de la conciencia, los ovnis, el Yeti, la Atlántida. Todo cabe. El triángulo se casó con los dos fetiches de la época, extraterrestres y civilizaciones hundidas. Y encajaba con los dos,
porque no hay pruebas de nada, y donde no hay pruebas, cabe lo que quieras. Y hay un detalle que a menudo se pasa por alto: la accesibilidad. El Triángulo no es el Ártico, no es Siberia, no es una fosa submarina en mitad del Pacífico. Es un sitio al que cientos de miles de personas van de vacaciones cada verano. Puedes bañarte en sus playas, tomar una piña colada en Nassau y decir: estoy dentro del Triángulo de las Bermudas. Eso lo hacía cercano, y lo cercano asusta más que lo lejano. Además, y esto nadie lo dice, el hype le venía muy bien al turismo. Las Bermudas y las Bahamas no se quejaron demasiado del misterio. Un poco de morbo no le hace daño a ningún folleto. En el mundo hispano, la cosa tiene un sabor propio. En España, revistas como Más allá de la ciencia o Año Cero le dedicaron portadas durante décadas, mezclado con ovnis, parapsicología y profecías. En Latinoamérica, programas como Extra Normal en México o Séptimo Día en Colombia lo mantuvieron vivo hasta bien entrados los 2000. Y Cuarto Milenio sigue ahí. ¿Por qué en español el Triángulo nunca se apagó del todo, mientras que en el mundo anglosajón el interés cayó en los 90? Puede que sea porque se mezcló con algo que ya estaba ahí: los fantasmas del Caribe, las leyendas de galeones españoles hundidos con oro, la zona de huracanes que los marineros de Sevilla y Cádiz conocían y temían desde el siglo XVI. El Triángulo no llegó a un terreno vacío, llegó a un terreno que ya estaba sembrado. Y mira, voy a decir algo que quizá no sea popular: nadie mintió a propósito. Bueno, Berlitz un poco sí, bastante, pero los demás no. Jones escribió una crónica periodística normalita. Sand le puso emoción, Gaddis le puso nombre, Berlitz le puso escala. Y después, cada generación de autores fue echando cosas al caldero. Un dato aquí, una exageración allá, una omisión por el otro lado, y el caldero hirvió solo. No hubo conspiración, no hubo plan maestro. Fue un juego de teléfono escacharrado que duró 24 años y produjo un mito planetario. ¿Os acordáis de la pregunta que dejamos pendiente? ¿Por qué el libro de Berlitz vendió millones y el de Kuche unos pocos miles? Creo que la respuesta es esta. No tiene nada que ver con la verdad. Tiene que ver con lo que queremos que sea verdad. Berlitz nos decía que el mundo es más raro, más grande y más misterioso de lo que parece. Kuche nos decía que es más triste, más chapucero y más predecible. ¿Con cuál te quedas? Ya, claro. La NOAA tiene una frase que me gusta mucho. Dice, más o menos, que las fuerzas combinadas de la naturaleza y la imperfección humana superan cualquier guión de ciencia ficción. Y si te paras a pensarlo, es verdad. Un piloto que confunde el este con el oeste. Un capitán que carga 2000 toneladas de más. Un farero que oye pedir socorro y no puede hacer nada. Un bibliotecario en Arizona que desmonta un mito leyendo periódicos viejos. La realidad no necesita triángulos mágicos. Es bastante salvaje por su cuenta. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en que no lo sea? No lo sé. De verdad que no lo sé. Ah, y una última cosa. El Triángulo de las Bermudas pasó de moda. No porque se resolviera el misterio, sino porque aburrió a todo el mundo. Dejó de dar miedo, dejó de vender libros, dejó de salir en los documentales de prime time. Fue reemplazado por otros misterios. El Área 51, los chemtrails, la Tierra plana. El mismo mecanismo con otro nombre. Eso, quizá, es lo más raro de toda la historia, que al final nadie dejó de creer en el Triángulo porque apareciera la verdad. Se aburrieron y pasaron al siguiente misterio. Próximo episodio. Para no perdértelo, ya sabes lo que toca. Bueno, pues eso es todo. Gracias por llegar hasta aquí, en serio. Si el vídeo os ha gustado o habéis aprendido algo que no sabíais, dadle al me gusta, ayuda mucho al canal. Y si queréis más vídeos como este, suscribíos y activad la campana para que os avise. Os dejo con una pregunta. El Triángulo de las Bermudas se construyó con 4 artículos y un libro en 24 años. ¿Qué mitos de hoy creéis que se están construyendo ahora mismo con las mismas técnicas delante de nuestras narices? Nos vemos en los comentarios.